Comencemos por entender qué significa realmente elegir en el mundo de las apariencias. A menudo creemos que la elección es un acto externo, una decisión tomada en respuesta a las circunstancias que nos rodean. Pensamos que elegimos nuestras carreras, nuestras parejas, nuestros hogares y nuestras experiencias basándonos en lo que está disponible para nosotros en el mundo físico real. Pero yo les digo ahora, con absoluta certeza, que esto es una falacia, un malentendido que ha mantenido a la humanidad atada a la limitación durante demasiado tiempo. La verdadera elección, mis queridos amigos, no proviene del mundo externo, sino del mundo interno. Es una expresión de su ser más íntimo, un reflejo de su conciencia y una manifestación de su imaginación. Cuando ustedes verdaderamente eligen algo, es porque ese algo ya los ha elegido a ustedes. Ya se ha convertido en parte de su conciencia, una realidad viva y palpitante en el ámbito de su imaginación. Y es desde este ámbito, esta dimensión invisible pero todopoderosa de la mente, desde donde todas las cosas en su mundo visible emergen. Consideren por un momento las cosas en su vida por las que han estado esforzándose, luchando por alcanzar o intentando desesperadamente cambiar. Tal vez sea un trabajo que siempre parece estar fuera de su alcance, una relación que nunca termina de manifestarse, o un estado de ser, ya sea riqueza, salud o felicidad, que parece eludirlos en cada giro. Ahora les pregunto esto: ¿estas cosas realmente los están eligiendo a ustedes? ¿O están ustedes, con su pensamiento humano limitado, intentando forzarlas a existir mediante pura voluntad y esfuerzo? Verán, mis amigos, cuando algo verdaderamente los elige a ustedes, no hay lucha, no hay tensión, solo hay un esfuerzo natural, un desarrollo de eventos que los lleva inevitablemente a su deseo cumplido. Es tan natural y seguro como una semilla que crece hasta convertirse en un roble majestuoso. El roble no se esfuerza por llegar a ser, simplemente permite que el poder dentro de él se exprese plenamente, y así debe ser con ustedes. Sus deseos, sus verdaderas elecciones, son semillas plantadas en el suelo fértil de su imaginación. Pero para que estas semillas crezcan y den fruto en su realidad física, deben dejar de elegir lo que no los está eligiendo a ustedes. Deben cesar la lucha inútil contra lo que es y, en cambio, dirigir su atención plena y completamente hacia lo que podría ser, hacia lo que, en verdad, ya es en el ámbito de la imaginación. Permítanme ilustrar este principio con un ejemplo simple. Imaginen a un joven que desea desesperadamente ser un gran músico. Practica durante horas cada día, esforzándose con todas sus fuerzas por mejorar sus habilidades. Se presenta en audiciones para orquestas y bandas, enfrentándose a rechazo tras rechazo. Se dice a sí mismo y a los demás que ha elegido la música como su camino, pero en verdad está eligiendo la lucha, eligiendo el rechazo, eligiendo el mismo estado de querer ser en lugar de ser un gran músico. Ahora contrasten esto con otro joven. Este también ama la música, pero en lugar de enfocarse en la carencia, en el viaje, en el proceso de convertirse, simplemente sabe que es un gran músico. En su imaginación, se ve a sí mismo actuando ante un aplauso atronador. Siente la alegría de crear hermosas melodías. Experimenta la satisfacción de tocar los corazones de las personas a través de su música. Este segundo joven no está eligiendo la música lo está eligiendo a él. Se ha convertido en una parte tan integral de su conciencia que su manifestación en el mundo físico es una conclusión inevitable. No lucha, no se esfuerza, simplemente es, y en ese estado de ser, todo lo que desea fluye hacia él de manera natural. Esto, mis queridos amigos, es la esencia de lo que quiero decir cuando digo, dejen de elegir lo que no los está eligiendo. Es un llamado a cesar la lucha interminable contra lo que no es, y en cambio, abrazar plenamente lo que es en la realidad de su imaginación. Ahora puedo escuchar a algunos de ustedes pensando, pero Neville, seguramente debemos tomar acción en el mundo.
seguramente debemos trabajar hacia nuestras metas. Y a esto digo, sí, la acción es ciertamente parte del proceso de manifestación, pero no es una acción nacida de la lucha o la tensión. Es una acción inspirada, una acción que fluye naturalmente desde su estado de ser. Cuando ustedes verdaderamente encarnan el estado de su deseo cumplido, cuando viven desde el final, como yo digo a menudo, las acciones correctas se presentarán ante ustedes sin esfuerzo. Se encontrarán naturalmente atraídos hacia las personas, circunstancias y oportunidades que se alinean con su deseo. Esto es el universo, o Dios, si lo prefieren, eligiendo por ustedes, guiándolos, moldeando su camino de acuerdo con la imagen que mantienen en su imaginación. Profundicemos más en este concepto, porque es crucial para su comprensión y para la transformación de su vida. Cuando ustedes eligen lo que no los está eligiendo, esencialmente le están diciendo al universo, no tengo esta cosa que deseo, estoy separado de ella y debo luchar para obtenerla. Y el universo, siendo el fiel servidor que es, responde manteniendo ese mismo estado de separación. Pero cuando ustedes eligen lo que los está eligiendo, o más bien, cuando reconocen y aceptan lo que ya los ha elegido en el ámbito de la imaginación, están declarando al universo, soy uno con mi deseo, ya es mío, ya soy la persona que tiene, hace o es esta cosa que deseo experimentar. Y el universo, nuevamente siendo el fiel servidor, comienza a reorganizarse para hacer que su realidad interna sea un hecho tangible. Esto, mis amigos, es el verdadero poder de la imaginación. No es mera fantasía ni pensamiento ilusorio. Es la sustancia misma de la realidad, el poder creativo del universo individualizado en ustedes. Cuando imaginan, no están creando algo nuevo. Están seleccionando entre las infinitas posibilidades que ya existen en la mente de Dios. Consideren las palabras de William Blake, el gran poeta y místico. Lo que ahora está probado, una vez, fue solo imaginado. Todo en su mundo, desde la silla en la que se sientan hasta la tecnología más avanzada, alguna vez fue solo un pensamiento, una idea, una semilla en la imaginación de alguien. Y así es con sus deseos, sus metas, su vida ideal. Ya existen en el ámbito de las posibilidades infinitas. Su tarea no es crearlas, sino seleccionarlas, sintonizar su conciencia con su frecuencia, volverse uno con ellas en lo más profundo de su ser. Pero, ¿cómo? Podrían preguntar, logramos esto. ¿Cómo dejamos de elegir lo que no nos está eligiendo y comenzamos a alinearnos con lo que sí lo está? La respuesta, mis queridos amigos, reside en el poder de su atención y en la práctica de lo que yo llamo la ley de la asunción. Su atención es el instrumento con el que sintonizan su conciencia. Todo lo que ustedes enfocan, todo a lo que le dan su atención, crece en su experiencia. Si constantemente se enfocan en lo que les falta, en los obstáculos en su camino, en las dificultades que enfrentan, están eligiendo esas mismas cosas. Están sintonizando su conciencia con la frecuencia de la carencia, los obstáculos y la dificultad. Pero si dirigen su atención al estado de su deseo cumplido, si habitan en la sensación de ya ser, hacer o tener lo que desean, se alinean con esa realidad. Sintonizan su conciencia con la frecuencia de la abundancia, el éxito y la plenitud. Aquí es donde entra en juego la ley de la asunción. Asumir significa dar por sentado. Significa vivir desde la convicción de que lo que desean ya es suyo. No es esperar, no es desear. Ni siquiera es creer en el sentido convencional. Es saber, con cada fibra de su ser, que ustedes ya son la persona que desean ser, que ya tienen lo que desean poseer, que ya están experimentando lo que desean experimentar. Permítanme darles un ejemplo práctico de cómo funciona esto. Supongamos que desean abundancia financiera. El enfoque convencional sería enfocarse en su actual falta de dinero, preocuparse por las facturas, pensar constantemente en cómo ganar más dinero. Esto es, elegir lo que no los está eligiendo. Es alinearse con el mismo estado de lucha financiera que desean escapar.
En cambio, les insto a asumir el estado de abundancia financiera. Sientan el alivio, la seguridad, la libertad que viene con tener más que suficiente dinero. Véanse a sí mismos viviendo en la casa que desean, conduciendo el auto que aman, disfrutando de las experiencias que la abundancia financiera permite. Sientan la gratitud por esta abundancia como si ya fuera suya. Hagan esto no una vez, no 2 veces, sino de manera consistente. Hagan de ello su lugar de residencia. Que sea lo último en lo que piensen mientras se duermen por la noche y lo primero que abracen al despertar por la mañana. Vivan desde este estado y observen cómo el mundo externo comienza a reorganizarse para coincidir con su convicción interna. Esto, mis amigos, es lo que significa elegir lo que los está eligiendo. Es alinearse con la versión de la realidad donde sus deseos ya están cumplidos. Es ponerse en la piel de la persona que desean ser y vivir desde ese estado de manera consistente. Ahora puedo escuchar a algunos de ustedes pensando, pero Neville, esto suena como autoengaño, ¿no es esto solo fingir? Y a esto digo, toda la vida es fingir hasta que se hace real. El gran William Shakespeare escribió, todo el mundo es un escenario, y todos los hombres y mujeres son meros actores. Siempre están desempeñando un papel, siempre fingiendo ser alguien. ¿Por qué no elegir conscientemente desempeñar el papel de la persona que realmente desean ser? Además, esto no es engaño, porque en el ámbito de la imaginación, que es la verdadera sustancia de la realidad, su deseo ya existe. Ustedes simplemente se están alineando con lo que ya es verdad en un plano superior de existencia. Recuerden, mis queridos amigos, que su mundo externo no es más que un reflejo de su mundo interno. Es una sombra proyectada por la luz de su conciencia. Cambien lo interno, y lo externo debe seguirlo. Esto no es magia, no es sobrenatural, es lo más natural del mundo, tan natural como una flor que se vuelve hacia el sol. Pero les advierto, esta práctica requiere persistencia y paciencia. El mundo de las apariencias puede no cambiar de la noche a la mañana. Sus circunstancias actuales son el resultado de sus pensamientos y suposiciones pasadas. Tienen cierto impulso, cierta inercia. Pero a medida que ustedes mantienen consistentemente su nueva suposición, a medida que eligen fielmente lo que los está eligiendo, comenzarán a ver cambios. Al principio, estos cambios pueden ser pequeños. Tal vez surja una oportunidad inesperada o tengan un encuentro fortuito con alguien que pueda ayudarlos en su camino. Estos son signos de que el universo está comenzando a responder a su nueva vibración, su nuevo estado de ser. No descarten estos signos, por pequeños que parezcan. Reconózcanlos por lo que son, confirmación de que su transformación interna está dando frutos en el mundo externo. A medida que persisten en su nuevo estado, a medida que continúan eligiendo lo que los está eligiendo, estos cambios se volverán más significativos. Se encontrarán naturalmente tomando acciones que se alinean con su deseo. Las oportunidades parecerán caer en su regazo. Las personas se sentirán atraídas hacia ustedes, deseosas de ayudarlos de maneras que nunca imaginaron posibles. Esto, mis amigos, es el universo conspirando a su favor. Es el resultado natural de alinearse con lo que verdaderamente los elige, con lo que ya es suyo en el ámbito de las posibilidades infinitas. Pero permítanme advertirles, esta práctica requiere cierto desapego del mundo de las apariencias. Deben aprender a confiar en la realidad invisible de su imaginación, más que en la realidad visible de sus circunstancias actuales. Esto puede ser desafiante, especialmente cuando la evidencia de sus sentidos parece contradecir su saber interno. En tales momentos, recuerden las palabras del apóstol Pablo: caminamos por fe, no por vista. Su fe debe estar en la realidad de su imaginación, en la verdad de su suposición. Esta fe no es una creencia ciega, sino un saber profundo que trasciende la evidencia física. Permítanme compartir con ustedes una experiencia personal que ilustra este principio. Hace muchos años, cuando comencé a entender estas verdades,
me encontré en una situación financiera desesperada. Apenas tenía suficiente dinero para alimentarme, mucho menos para pagar mi renta. La parte lógica y racional de mi mente estaba consumida por la preocupación y el miedo. Pero decidí poner estos principios a prueba. En lugar de detenerme en mi carencia, comencé a asumir el estado de abundancia financiera. Me imaginé viviendo en un hermoso apartamento, comiendo en restaurantes finos, comprando ropa nueva. Sentí el alivio de tener más que suficiente dinero. Experimenté la alegría de poder ayudar a otros financieramente. Mantuve este estado consistentemente, incluso cuando mis circunstancias externas parecían contradecirlo en cada paso. Y entonces, mis amigos, ocurrió algo de lo más notable. En cuestión de semanas, recibí una suma de dinero inesperada que no solo cubrió mis necesidades inmediatas, sino que me permitió vivir cómodamente durante meses. Esta experiencia me enseñó una lección profunda. El mundo externo debe ajustarse a la convicción interna. Cuando ustedes verdaderamente eligen lo que los está eligiendo, cuando se alinean plenamente con el estado de su deseo cumplido, el universo no tiene más opción que reflejar ese estado de vuelta hacia ustedes. Ahora quiero abordar un malentendido común que a menudo surge cuando las personas se encuentran por primera vez con estas ideas. Algunos podrían pensar que esta enseñanza fomenta la pasividad, que sugiere que deberíamos simplemente sentarnos y esperar a que nuestros deseos se manifiesten. Nada podría estar más lejos de la verdad. Cuando ustedes verdaderamente eligen lo que los está eligiendo, cuando encarnan plenamente el estado de su deseo cumplido, serán movidos a una acción inspirada. Esta acción no se sentirá como trabajo o lucha, se sentirá natural, gozosa, casi sin esfuerzo. Se encontrarán haciendo cosas que se alinean con su deseo, no por desesperación o miedo, sino por un sentido de entusiasmo e inevitabilidad. Consideren el ejemplo de un gran actor preparándose para un papel. No simplemente memorizan sus líneas y esperan a que las cámaras comiencen a rodar. Se sumergen en el personaje, pensando, sintiendo e incluso moviéndose como lo haría el personaje. Cuando llega el momento de actuar, sus acciones fluyen naturalmente desde este estado asumido de ser. Así debe ser con ustedes. A medida que asumen el estado de su deseo cumplido, a medida que eligen lo que los está eligiendo, naturalmente serán movidos a tomar acciones que se alinean con ese estado. Pero estas acciones no se sentirán como una lucha contra la realidad. Se sentirán como una participación gozosa en el desarrollo de su deseo. Volvamos ahora nuestra atención a otro aspecto crucial de esta enseñanza: la importancia del sentimiento. No es suficiente simplemente pensar en su deseo o visualizarlo de manera desapegada. Deben sentirlo. Deben experimentar la emoción que sería suya si su deseo ya estuviera cumplido. El sentimiento, mis queridos amigos, es el secreto. Es el puente entre su estado actual y el estado que desean encarnar. Cuando pueden generar y sostener el sentimiento de su deseo cumplido, crean una coincidencia vibracional con ese estado deseado, y es esta coincidencia vibracional la que atrae su deseo a su experiencia física. Piensen por un momento en algo que desean profundamente. Ahora, en lugar de enfocarse en la ausencia de esa cosa en su vida, imaginen que ya la tienen. ¿Cómo se siente? ¿Sienten alegría, alivio, emoción, gratitud? Sea cual sea el sentimiento, permítanse experimentarlo plenamente. Dejen que impregne cada célula de su cuerpo. Este sentimiento es su punto de poder. Es el lenguaje que el universo entiende. Cuando generan este sentimiento consistentemente, están enviando una señal poderosa al universo diciendo: esto es lo que soy, esto es lo que experimento. Y el universo, siendo el espejo fiel que es, debe reflejar esa señal de vuelta hacia ustedes en forma de experiencias correspondientes. Pero recuerden, esto no se trata de forzarse a sentir emociones positivas cuando realmente se sienten mal. Eso sería solo otra forma de resistencia, otra manera de elegir lo que no los está eligiendo. En cambio, se trata de cultivar un sentido genuino de haber recibido ya su deseo. Se trata de alinear su estado emocional con la realidad que desean experimentar.
Esto puede requerir práctica. Puede que necesiten volver a este estado de sentimiento una y otra vez, especialmente cuando sus circunstancias externas parecen contradecirlo. Pero con persistencia, encontrarán que se vuelve más fácil y más natural habitar en este estado de deseo cumplido. Abordemos ahora otro punto importante. Algunos de ustedes podrían estar preguntándose, pero, ¿y si no estoy seguro de qué deseo realmente? ¿Cómo puedo elegir lo que me está eligiendo si no sé qué es? Esta es una pregunta profunda, y nos llevan a una comprensión más profunda de la naturaleza misma del deseo. Verán, sus verdaderos deseos, los que realmente los están eligiendo, no se originan en su mente humana. No son el producto del condicionamiento social ni de expectativas externas. Provienen de un lugar mucho más profundo, de lo que yo llamo su yo divino, o su yo de Dios. Este yo divino conoce su verdadero propósito, su camino más elevado. Está constantemente comunicándose con ustedes, enviándoles impulsos en forma de deseos. Pero a menudo, estos deseos puros se ven nublados por el ruido del mundo, por nuestros miedos, dudas y creencias limitantes. Entonces, ¿cómo discernimos nuestros verdaderos deseos, los que realmente nos están eligiendo? La clave está en prestar atención a sus sentimientos. Cuando piensan en un deseo particular, ¿los llena de emoción y entusiasmo? ¿Se siente expansivo, como si estuviera abriendo nuevas posibilidades para ustedes? ¿O se siente constrictivo, como si estuvieran tratando de forzarse a encajar en un molde que no les queda? Sus verdaderos deseos, los que los están eligiendo, siempre se sentirán expansivos. Los energizarán, los inspirarán, los harán sentir más vivos. Incluso si parecen desafiantes o incluso imposibles desde su punto de vista actual, aún se sentirán correctos en un nivel profundo. Por otro lado, los deseos que no los están eligiendo realmente a menudo se sienten pesados. Pueden estar acompañados de un sentido de debería o debo. Pueden estar impulsados por una necesidad de probar algo a los demás o de cumplir con algún estándar externo. Les insto, mis queridos amigos, a prestar mucha atención a estas señales internas. Son su yo divino comunicándose con ustedes, guiándolos hacia su mayor bien. Cuando se alinean con estos verdaderos deseos, cuando eligen lo que verdaderamente los está eligiendo, acceden a un poder mucho mayor que su yo individual. Se convierten en un canal para el poder creativo del universo mismo. Permítanme compartir con ustedes otra experiencia personal que ilustra este punto. Hace muchos años sentí un fuerte deseo de compartir estas enseñanzas con el mundo. Al principio mi mente humana se resistió. Me dijo que no estaba calificado, que nadie me escucharía, que debería seguir un camino profesional convencional. Pero el deseo persistió. Cada vez que pensaba en compartir estas ideas, sentía una sensación de emoción y expansividad. Me energizaba de una manera que nada más lo hacía. Y así, a pesar de mis dudas y miedos, elegí alinearme con este deseo. Elegí lo que me estaba eligiendo. El camino no siempre fue fácil. Hubo desafíos y contratiempos en el camino. Pero debido a que estaba alineado con mi verdadero deseo, con lo que verdaderamente me estaba eligiendo, encontré la fuerza y la inspiración para perseverar. Y a medida que continuaba eligiendo este camino, viviendo desde el estado de ser un maestro y compartidor de estas verdades, el mundo externo comenzó a ajustarse a esta convicción interna. Comenzaron a surgir oportunidades para hablar y enseñar. Las personas se sintieron atraídas a mis conferencias, resonando con las ideas que compartía. Los libros fluían de mi pluma con una facilidad que nunca había experimentado antes. Todo esto ocurrió no porque luchara y me esforzara, sino porque me había alineado con lo que verdaderamente me estaba eligiendo. Esto, mis queridos amigos, es el poder que está disponible para cada uno de ustedes. Cuando dejan de elegir lo que no los está eligiendo y comienzan a alinearse con sus verdaderos deseos, con lo que verdaderamente los está eligiendo, acceden a un flujo de posibilidad infinita.
se convierten en co-creadores con el universo mismo. Quiero abordar una preocupación que a menudo surge cuando las personas comienzan a aplicar estos principios. Algunos temen que al enfocarse en sus propios deseos, al elegir lo que los está eligiendo, podrían estar actuando de manera egoísta o descuidando sus responsabilidades hacia los demás. Pero les aseguro que nada podría estar más lejos de la verdad. Cuando se alinean con sus verdaderos deseos, con lo que verdaderamente los está eligiendo, no están actuando desde un lugar de egoísmo. Están permitiendo que el yo divino dentro de ustedes se exprese plenamente en el mundo. Y este yo divino, al estar unido con la fuente de toda creación, actúa naturalmente para el mayor bien de todos. Piénsenlo de esta manera. Cuando están viviendo en alineación con su verdadero ser, cuando están expresando plenamente sus dones y talentos únicos, están en la mejor posición posible para servir a los demás. Están operando desde un lugar de plenitud en lugar de carencia, desde la alegría en lugar de la obligación. Además, a medida que comienzan a manifestar sus deseos, a medida que su vida se convierte en una expresión viva de lo que verdaderamente los está eligiendo, se convierten en una inspiración para los demás. Les muestran lo que es posible cuando uno se alinea con su verdadera naturaleza. De esta manera, su plenitud personal se convierte en un regalo para el mundo. Permítanme darles un ejemplo para ilustrar este punto. Imaginen a una músico talentosa que ha estado trabajando en un empleo que no disfruta porque cree que es lo responsable. Está proporcionando para su familia, pero está insatisfecha y sus dones únicos no están siendo expresados. Ahora imaginen que esta músico decide alinearse con su verdadero deseo, con lo que verdaderamente la está eligiendo. Comienza a asumir el estado de ser, se sienta una músico exitosa y realizada. Siente la alegría de crear y tocar música. Imagina el impacto que su música tiene en los demás. A medida que persiste en este estado, comienzan a surgir oportunidades. Su carrera musical despega, y aquí está la parte hermosa. No solo está ahora más realizada que nunca, sino que también está en posición de proveer aún mejor para su familia. Además, su música está tocando las vidas de miles de personas, inspirándolas, consolándolas, trayendo belleza a sus vidas. Esto es lo que sucede cuando eligen lo que los está eligiendo. No solo se realizan a sí mismos, sino que también se posicionan para hacer su mayor contribución al mundo. Ahora, mis queridos amigos, mientras nos acercamos al final de nuestra discusión, quiero enfatizar un punto crucial. La práctica de elegir lo que los está eligiendo, de vivir desde el estado de su deseo cumplido, no es un evento de una sola vez. No es algo que hacen una vez y luego se sientan a esperar resultados. Es una forma de vida, una práctica constante de alinear sus pensamientos, sentimientos y acciones con la realidad que desean experimentar. Esto requiere vigilancia. Requiere una disposición a monitorear constantemente sus pensamientos y sentimientos, a atraparse a sí mismos cuando caen en viejos patrones de pensamiento y eligen lo que no los está eligiendo. Pero les aseguro que el esfuerzo vale la pena. Porque a medida que hacen de esta práctica un hábito, a medida que se convierte en su forma natural de ser, encontrarán que su vida se transforma de maneras que tal vez nunca pensaron posibles. Comenzarán a ver el mundo de manera diferente. Donde una vez vieron obstáculos, ahora verán oportunidades. Donde una vez sintieron carencia, ahora sentirán abundancia. Donde una vez experimentaron lucha, ahora experimentarán flujo. Esto no significa que los desafíos nunca surgirán, lo harán. Pero cuando están alineados con lo que verdaderamente los está eligiendo, cuando están viviendo desde el estado de su deseo cumplido, enfrentarán estos desafíos desde un lugar de poder y posibilidad, en lugar de miedo y limitación. Recuerden, mis queridos amigos, que no están separados del poder creador del universo. Ustedes son ese poder individualizado. Cuando verdaderamente entienden y encarnan esta verdad, cuando eligen consistentemente lo que los está eligiendo, entran en su verdadero poder como seres divinos teniendo una experiencia humana.
Así que les insto, comenzando desde este mismo momento, a ser vigilantes en sus pensamientos y sentimientos. Atrapen esos momentos en los que se encuentren enfocándose en lo que no quieren, en lo que no está funcionando, en lo que no los está eligiendo. Suavemente pero con firmeza, redirijan su atención hacia lo que sí quieren, hacia el estado que desean encarnar, hacia lo que verdaderamente los está eligiendo. Sientan la realidad de su deseo cumplido. Vivan desde ese estado. Dejen que informe sus pensamientos, sus palabras, sus acciones. Hagan esto consistentemente, persistentemente, y observen cómo su mundo comienza a transformarse. Y recuerden, esta práctica no se trata de forzar el cambio a través de la fuerza de voluntad o la lucha. Se trata de permitir que su verdadero ser se exprese plenamente en el mundo. Se trata de alinearse con el flujo de la vida en lugar de luchar contra él. Al salir de aquí hoy, quiero que lleven con ustedes esta verdad fundamental. Ustedes son el poder operante en su vida. Su conciencia, su imaginación, es la fuerza creativa a través de la cual moldean su realidad. Al elegir lo que verdaderamente los está eligiendo, al vivir desde el estado de su deseo cumplido, activan este poder creativo de la manera más potente posible. Así que vayan, mis queridos amigos, y elijan sabiamente. Elijan lo que los está eligiendo. Vivan desde el final. Asuman el sentimiento de su deseo cumplido y observen cómo el milagro de la vida se despliega ante ustedes de maneras más maravillosas de lo que jamás podrían haber imaginado. Recuerden, el reino de los cielos está dentro de ustedes. No es un lugar al que van, sino un estado que eligen encarnar. Al elegir lo que los está eligiendo, están reclamando su lugar legítimo en este reino. Están entrando en su poder como creadores divinos. Y así, mis amados amigos, los dejo con este pensamiento final. El mundo está esperando que ustedes sean plenamente y completamente ustedes mismos. Está esperando que elijan lo que los está eligiendo, que se alineen con sus verdaderos deseos, que expresen su naturaleza divina. Cuando hagan esto, no solo transformarán su propia vida, sino que contribuirán a la transformación del mundo entero. Porque cada vez que uno de nosotros se alinea con nuestro verdadero ser, con lo que verdaderamente nos está eligiendo, elevamos la vibración de todo el planeta. Facilitamos que otros hagan lo mismo. De esta manera, al elegir lo que los está eligiendo, se convierten en un faro de luz en el mundo, iluminando el camino para que otros lo sigan. Así que vayan ahora y elijan sabiamente. Elijan lo que los ha elegido. Vivan desde el final. Asuman el sentimiento de su deseo cumplido y observen cómo los milagros se despliegan en su vida y en el mundo que los rodea. Gracias, y que sean bendecidos en su viaje de autodescubrimiento y manifestación. Mis queridos amigos, la verdad de la que hablo es esta. Tengan confianza, obtendrán todo en la vida. Ahora podrían estar pensando, ¿cómo puedo estar seguro de obtener todo cuando mi realidad actual parece tan lejos de mis deseos? Esto, mis queridos amigos, es precisamente donde debemos comenzar nuestro viaje de comprensión, porque el mundo que ven a su alrededor no es más que la proyección de su propia conciencia. Es el fruto de sus suposiciones, creencias y actos imaginativos pasados. Pero aquí está la maravillosa noticia. Así como su realidad actual es el resultado de su pensamiento pasado, su realidad futura puede ser moldeada por su imaginación presente. Ustedes tienen dentro de sí el poder de crear cualquier realidad que deseen. Este poder es su maravillosa imaginación humana, y es Dios en acción dentro de ustedes. Profundicemos más en esta verdad profunda. La Biblia nos dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Qué es este Verbo? No son meras letras en una página ni sonidos de sus labios. El Verbo es su conversación interna, sus suposiciones sobre ustedes mismos y el mundo que los rodea. Es el parloteo mental que corre por su mente día y noche, moldeando su realidad de maneras que tal vez ni siquiera se dan cuenta.
Cuando verdaderamente comprendan este concepto, cuando entiendan que su mundo interno es la causa y su mundo externo es el efecto, comenzarán a ver por qué la confianza en obtener todo lo que desean no solo es posible, sino que es un estado natural de quien conoce la ley. Pero dejemos esto claro. Esta confianza no es la arrogancia descarada del ego. No es una proclamación ruidosa al mundo de lo que lograrán. La confianza de la que hablo es un saber tranquilo e inquebrantable. Es la seguridad calmada de un agricultor que ha plantado sus semillas y sabe que la cosecha llegará a su debido tiempo. Esta confianza proviene de entender la inmutable ley de la asunción. Esta ley establece que si asumen que algo es verdad y persisten en esa suposición, debe convertirse en un hecho en su mundo externo. No importa cuáles sean sus circunstancias actuales, lo que otros puedan decir o qué experiencias pasadas hayan tenido. La ley es absoluta y funciona con precisión matemática. Ahora, algunos de ustedes podrían estar pensando, pero Neville, he intentado el pensamiento positivo antes y no funcionó. Mis queridos amigos, el pensamiento positivo por sí solo no es suficiente. Deben ir más allá de meras afirmaciones superficiales y encarnar el estado de tener su deseo cumplido. Deben vivir desde el final. ¿Qué quiero decir con vivir desde el final? Significa que en lugar de mirar su realidad actual e intentar descifrar cómo obtener lo que quieren, imaginan que ya lo tienen. Entran en el sentimiento del deseo cumplido. Crean una escena en su imaginación que implica que su deseo ya se ha realizado, y habitan en esa escena hasta que se siente natural y real para ustedes. Permítanme darles un ejemplo. Supongamos que desean abundancia financiera. En lugar de preocuparse constantemente por sus facturas o enfocarse en su carencia, crearían una escena en su imaginación donde están viviendo la vida de abundancia. Tal vez se imaginen mirando un estado de cuenta bancario con un saldo sustancial, o sientan la alegría y el alivio de pagar todas sus facturas fácilmente con dinero de sobra. Entrarían en esta escena con todos sus sentidos, haciéndola tan vívida y real como sea posible. Ese es el punto clave. No solo hacen esto una vez y lo olvidan. Regresan a esta escena una y otra vez, especialmente mientras se duermen por la noche. Hacen de ella su nueva conversación interna. En lugar de decirse a sí mismos, siempre estoy quebrado o nunca puedo salir adelante, asumen consistentemente el sentimiento de abundancia financiera. Viven como si ya fuera verdad. Esto, mis amigos, es la suposición confiada activa. Es la práctica de alinear su mundo interno con sus deseos, sabiendo que su mundo externo debe ajustarse a esta nueva realidad interna. Ahora, algunos de ustedes podrían estar preguntándose, ¿pero qué pasa con la acción? No necesito hacer algo en el mundo físico para alcanzar mis metas. Este es un malentendido común. Por supuesto, la acción tiene su lugar, pero la verdadera acción inspirada fluye naturalmente desde su estado de ser. Cuando han asumido verdaderamente el estado del deseo cumplido, encontrarán que naturalmente toman las acciones correctas en el momento adecuado. Consideren por un momento cómo actuarían si ya tuvieran todo lo que desean. ¿Seguirían buscando soluciones frenéticamente? ¿Estarían intentando ansiosamente hacer que las cosas sucedan? No. Estarían calmados, confiados y en paz. Este es el estado desde el cual surge la acción efectiva. Recuerden, el mundo externo está muerto. No tiene vida propia. Es animado enteramente por su conciencia. Por lo tanto, intentar cambiar las cosas manipulando el mundo externo es como intentar cambiar su reflejo en el espejo tocando el vidrio. La única manera de cambiar su reflejo es cambiarse a ustedes mismos, y el espejo reflejará fielmente ese cambio. Esto nos lleva a otro punto crucial, la importancia de la persistencia. La ley de la asunción funciona con precisión absoluta, pero opera en su propio tiempo. Su deseo puede manifestarse inmediatamente, o puede tomar semanas, meses o incluso años. La clave es persistir en su suposición sin importar las apariencias,
Cuando plantan una semilla en el suelo, no la desentierran todos los días para ver si está creciendo. Confían en el proceso natural de crecimiento. La riegan, le proporcionan las condiciones adecuadas y saben que a su debido tiempo brotará y crecerá hasta convertirse en un árbol poderoso. Sus deseos son como semillas plantadas en el suelo fértil de su mente subconsciente. Una vez plantadas a través de su suposición, crecerán y se manifestarán en su realidad si persisten en nutrirlas con su fe y suposición continuada. Abordemos ahora un obstáculo común que muchos enfrentan en este camino: la duda. La duda es el enemigo de la fe, y la fe es esencial para la operación de la ley. Pero aquí está la hermosa verdad. Incluso si tienen dudas, incluso si no creen al 100% que esto funcionará, aún pueden tener éxito. ¿Cómo? Persistiendo a pesar de sus dudas. Verán, su mente subconsciente no diferencia entre lo que ustedes creen conscientemente y lo que imaginan que es verdad. Si imaginan y sienten consistentemente que están viviendo su deseo, incluso si su mente consciente duda, su subconsciente lo aceptará como un hecho y comenzará a traerlo a la manifestación. Por eso digo a menudo, si asumen su deseo y viven allí como si fuera verdad, ningún poder en la tierra puede detenerlo de convertirse en un hecho. Sus suposiciones, persistidas, se endurecerán en hechos sin importar la evidencia contradictoria presentada por sus sentidos. Permítanme compartir con ustedes una experiencia personal para ilustrar este punto. Hace muchos años, cuando comencé a entender esta ley, vivía en Nueva York, luchando por llegar a fin de mes. Deseaba viajar a Barbados para visitar a mi familia, pero no tenía dinero para el viaje. En lugar de enfocarme en mi falta de fondos, comencé a imaginarme ya en Barbados. Cada noche, mientras me dormía, sentía la brisa tropical en mi piel, escuchaba el sonido de las olas y sentía la alegría de estar con mi familia. Persistí en esta suposición durante varias semanas, y entonces ocurrió algo de lo más notable. Recibí una carta de mi hermano en Barbados, que contenía dinero para un boleto para regresar a casa. Las circunstancias se arreglaron perfectamente, y en poco tiempo me encontré realmente en Barbados, experimentando en carne propia lo que había imaginado tan vívidamente. Esto, mis amigos, es el poder de la suposición confiada. Es el poder de moldear su realidad a través del uso creativo de su imaginación. Y este poder no se limita a cosas pequeñas o posesiones materiales. Se extiende a cada aspecto de su vida, sus relaciones, su carrera, su salud, su crecimiento espiritual. No hay nada que exista en este mundo que no haya sido concebido primero en la imaginación de alguien. Ahora, algunos de ustedes podrían estar pensando, pero Neville, ¿qué pasa con las otras personas? ¿No tienen libre albedrío? ¿Cómo puedo estar seguro de obtener todo cuando involucra las decisiones de otros? Esta es una preocupación común, pero surge de un malentendido sobre la naturaleza de la realidad. Verán, todos en su mundo son ustedes proyectados hacia afuera. Están desempeñando los roles que su conciencia les ha asignado. A medida que cambian su concepto de sí mismos, a medida que asumen un nuevo estado de ser, las personas en su mundo deben ajustarse a este nuevo concepto. Esto no se trata de controlar a otros. Se trata de entender que su conciencia es el único poder operante en su mundo. ¿Alguna vez han tenido la experiencia de cambiar su actitud hacia alguien solo para descubrir que su comportamiento hacia ustedes cambió también, aunque no dijeron ni hicieron nada diferente externamente? Esto es la ley en acción. Como es adentro, así es afuera. Esta comprensión los libera de la necesidad de manipular o controlar las circunstancias externas. Ya no necesitan preocuparse por cómo funcionarán las cosas o intentar forzar las situaciones para que se ajusten a sus deseos. Su único trabajo es asumir el sentimiento del deseo cumplido y persistir en esa suposición. El cómo, cuándo y dónde de su manifestación no es su preocupación. Eso es trabajo de la ley, que opera con una sabiduría mucho más allá de su razonamiento consciente.
Llevemos esto un paso más allá. No solo pueden estar seguros de obtener todo lo que desean en la vida, sino que también pueden estarlo de su capacidad para manejar lo que venga en su camino. Verán, a medida que comienzan a vivir desde este nuevo estado de ser, a medida que encarnan a la persona que tiene todo lo que desea, encontrarán que su percepción de los desafíos y obstáculos cambia. Lo que una vez parecían problemas insuperables se convierten en oportunidades para el crecimiento y la expansión. Comienzan a ver cada experiencia, ya sea aparentemente buena o mala, como un reflejo perfecto de su conciencia, proporcionándoles las lecciones y el crecimiento exactos que necesitan en ese momento. Este cambio de perspectiva es crucial. Les permite mantener su suposición confiada incluso cuando las cosas no parecen ir a su manera. Entienden que las apariencias son solo eso, son la sombra, no la sustancia. La sustancia es su conciencia, su suposición interna. Recuerden, el tiempo que toma para que su suposición se convierta en su realidad física es proporcional a la naturalidad del estado. Por eso es tan importante hacer sus actos imaginativos tan vívidos y reales como sea posible. Cuanto más real se sienta para ustedes, más rápidamente se manifestará en su mundo externo. Abordemos ahora otro aspecto importante de esta práctica, el desapego. Aunque pueda parecer contradictorio, estar seguros de que obtendrán todo en la vida también implica un grado de desapego del resultado. Esto no significa que no les importe el resultado. Más bien, significa que confían en la ley tan completamente que no sienten la necesidad de verificar constantemente las señales de que está funcionando. Piensen en esto de esta manera. Cuando ordenan algo en línea, no pasan cada momento preguntándose si llegará. Hacen el pedido y luego siguen con su vida, confiados de que será entregado. Este es el tipo de desapego del que estoy hablando. Hacen su pedido al universo a través de su suposición y luego se relajan, sabiendo que debe hacerse realidad. Este desapego también les permite permanecer abiertos a la sabiduría infinita de su mente subconsciente. A veces, lo que se manifiesta puede ser incluso mejor que lo que imaginaron inicialmente. Al mantenerse desapegados de la forma específica de su deseo, permiten que la ley trabaje de maneras que pueden sorprenderlos y deleitarlos. Quiero abordar algo con lo que muchos de ustedes podrían estar lidiando: el concepto de valía. Algunos podrían estar pensando, pero Neville, ¿cómo puedo estar seguro de obtener todo cuando no me siento digno? Mis queridos amigos, escuchen atentamente esta verdad. Ustedes ya son dignos. Su valía no es algo que necesiten ganar o probar. Es su derecho de nacimiento como hijos de Dios. El sentimiento de indignidad es simplemente un estado, una suposición que han aceptado sobre ustedes mismos, y como cualquier estado, puede cambiarse. ¿Cómo? Asumiendo un nuevo estado de valía, viviendo desde el final como una persona que conoce su valor y valía infinitos. Recuerden, no son meros mortales tratando de apaciguar a alguna deidad externa. Son Dios en acción, el poder operante en su mundo. La Biblia nos dice, yo y mi Padre somos uno. Esto no es blasfemia, es la verdad más alta. Cuando verdaderamente entienden y encarnan esta verdad, la confianza en obtener todo lo que desean se convierte en su estado natural de ser. Hablemos ahora del papel de la gratitud en este proceso. La gratitud no es solo un bonito sentimiento. Es una fuerza creativa poderosa. Cuando están agradecidos por lo que tienen, incluso antes de que se manifieste en su realidad física, se están alineando con la frecuencia de la abundancia. Le están diciendo al universo, sí, estoy listo para recibir más. Pero aquí está la clave. Su gratitud debe ser genuina. No se trata de fingir estar agradecidos por cosas que realmente no aprecian. Se trata de encontrar razones genuinas para estar agradecidos, incluso en sus circunstancias actuales. A medida que cultivan esta actitud de gratitud, encontrarán que más y más cosas llegan a su vida por las cuales estar agradecidos. Esto nos lleva a otro punto importante, el poder de sus palabras.
La Biblia dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Sus palabras son un reflejo directo de sus suposiciones. Son declaraciones al universo de lo que creen que es verdad. Por lo tanto, sean conscientes de su discurso. Hablen como si ya tuvieran todo lo que desean. Dejen que sus palabras reflejen el estado del deseo cumplido. Por ejemplo, en lugar de decir, espero tener éxito algún día, digan, soy exitoso. En lugar de decir, ojalá tuviera más dinero, digan, soy abundantemente próspero. Sus palabras siempre deben alinearse con su estado deseado, no con sus circunstancias actuales. Ahora, algunos de ustedes podrían estar preguntándose sobre el papel de las emociones en este proceso. Las emociones son increíblemente poderosas. Son el combustible que da vida a sus actos imaginativos. Cuando combinan una imaginación vívida con una emoción positiva fuerte, crean una fuerza irresistible que debe manifestarse en su realidad. Sin embargo, es importante entender que la emoción que están buscando no es la excitación o la anticipación. Estas emociones implican que aún no tienen lo que desean. En cambio, apunten a la calma satisfacción de saber que su deseo ya es suyo. Sientan el alivio, la paz, la alegría tranquila de tener su deseo cumplido. A esto se relaciona con otro aspecto crucial de estar seguros de que obtendrán todo en la vida: vivir en el estado del deseo cumplido. Esto significa que no solo imaginan su deseo por unos minutos al día, y luego vuelven a sus viejos patrones de pensamiento y comportamiento. En cambio, se esfuerzan por encarnar a la persona que ya tiene todo lo que desea. ¿Cómo pensarían, sentirían y actuarían si ya tuvieran todo lo que quieren? ¿Cómo se comportarían? ¿Cómo serían sus rutinas diarias? A medida que comienzan a vivir desde este estado, encontrarán que su mundo externo se ajusta naturalmente para coincidir con su estado interno de ser. Quiero abordar algo que muchos de ustedes podrían estar experimentando al embarcarse en este viaje: el puente del gap. Este es el periodo entre cuando comienzan a asumir su nuevo estado y cuando se manifiesta completamente en su realidad física. Este puede ser a menudo un momento desafiante, ya que sus sentidos podrían estar diciéndoles una cosa mientras intentan asumir otra. Durante este tiempo, es crucial recordar que sus sentidos solo les muestran los efectos de sus suposiciones pasadas. No dictan su futuro. Su trabajo durante este periodo de puente es persistir en su nueva suposición, sin importar lo que sus sentidos les estén diciendo. Aquí es donde su fe se pone a prueba y se fortalece. Piénsenlo de esta manera. Cuando decidieron ponerse en forma, no ven resultados inmediatamente. Hay un periodo en el que están trabajando en el gimnasio, comiendo bien, pero su cuerpo aún no ha cambiado visiblemente. Pero si persisten, eventualmente su forma externa se pone al día con sus esfuerzos internos. Lo mismo ocurre con su mundo imaginativo. Esto nos lleva a otro punto importante: el concepto de tiempo divino. A veces, sus deseos pueden manifestarse rápidamente. Otras veces, puede tomar más tiempo del que esperaban. Confíen en que hay una sabiduría divina en acción, orquestando los eventos en el momento perfecto para su mayor bien. Su trabajo no es intentar forzar o apresurar la manifestación. Su trabajo es simplemente persistir en su suposición, vivir desde el final y confiar en el desarrollo perfecto de la ley. Recuerden, la visión tiene su propia hora señalada, madura, florecerá. Si tarda, esperen, porque es segura y no se retrasará. Hablemos ahora de algo con lo que muchos de ustedes podrían estar luchando: dejar ir la vieja historia. Verán, para que su nueva suposición eche raíces y florezca, deben estar dispuestos a soltar sus viejas creencias y narrativas sobre ustedes mismos y su vida. Esto puede ser desafiante, especialmente si han sostenido estas creencias durante mucho tiempo. Pero recuerden, su vieja historia, por familiar que sea, es solo eso: una historia. Es una serie de suposiciones que han hecho sobre ustedes mismos y su mundo, y así como crearon esa historia, tienen el poder de crear una nueva.
Este proceso de dejar ir no se trata de luchar contra sus viejas creencias o intentar empujarlas a la fuerza. Ese tipo de resistencia solo les da más poder. En cambio, se trata de apartar suavemente pero persistentemente su atención de la vieja historia y dirigirla hacia su nueva suposición. Cada vez que se descubran cayendo en viejos patrones de pensamiento o comportamiento, simplemente recuérdense a sí mismos: esa es la vieja historia, ya no es relevante para quién estoy convirtiéndome. Luego, conscientemente cambien su enfoque de vuelta a su nueva suposición, su nueva historia. Esta práctica de dieta mental es crucial. Así como son cuidadosos con lo que ponen en su cuerpo físico, sean conscientes de lo que están alimentando su mente. Protejan las puertas de su mente. Sean selectivos con los pensamientos que entretienen, las conversaciones en las que se involucran, los medios que consumen. Todo debe alinearse y apoyar su nueva suposición. Quiero abordar algo que muchos de ustedes podrían estar experimentando al comenzar a aplicar estos principios: el concepto de revisión. La revisión es una técnica poderosa que les permite reescribir su pasado y moldear su presente y futuro. La idea es simple pero profunda. Si pueden cambiar su recuerdo de un evento, cambian su impacto en su vida. Verán, su pasado solo existe en su memoria, y la memoria, como la imaginación, es una función de la conciencia. Por lo tanto, tienen el poder de revisar sus recuerdos, de reimaginar eventos pasados de una manera que sirva a sus deseos presentes y metas futuras. Esto no significa negar lo que pasó. Significa reinterpretar los eventos de una manera que los empodere, en lugar de limitarlos. Por ejemplo, si tienen un recuerdo de fracaso o rechazo que los está reteniendo, pueden revisar ese recuerdo. Reimaginen la escena con un resultado diferente. Véanse a sí mismos teniendo éxito, siendo aceptados, prosperando. A medida que practican la revisión, encontrarán que no solo cambia su relación con su pasado, sino que también transforma su realidad presente y abre nuevas posibilidades para su futuro. Esto se debe a que literalmente están reescribiendo la historia de su vida, y como hemos establecido, su historia moldea su realidad. Hablemos ahora de la importancia de la persistencia. Estar seguros de que obtendrán todo en la vida requiere una persistencia inquebrantable en su suposición. Esto no significa que nunca tengan dudas o momentos de debilidad. Significa que, a pesar de estos momentos, siempre regresan a su suposición. Piensen en ello como aprender a andar en bicicleta. Al principio, pueden tambalearse y caer, pero se levantan y lo intentan de nuevo. Eventualmente, mantener el equilibrio se vuelve algo natural. Lo mismo ocurre con sus suposiciones. Al principio, puede sentirse poco natural asumir un estado que es diferente de su realidad actual, pero con práctica se vuelve más fácil, más natural. Recuerden, la ley siempre está funcionando. No se enciende y apaga según sus estados de ánimo o lapsos temporales en la fe. Mientras regresen a su suposición y persistan en ella, la ley la hará realidad. Esto nos lleva a otro punto crucial: la importancia de vivir en el momento presente. Aunque es necesario imaginar y sentir su futuro deseado, es igualmente importante estar plenamente presentes en su realidad actual. ¿Por qué? Porque el momento presente es donde reside su poder. Es el punto de creación, el único lugar donde pueden tomar decisiones y actuar. Vivir en el presente no significa ignorar sus metas o deseos. Significa estar plenamente comprometidos con su vida tal como es ahora, mientras simultáneamente mantienen la conciencia de su deseo cumplido. Este equilibrio les permite apreciar y aprovechar al máximo sus circunstancias actuales mientras avanzan confiadamente hacia su realidad deseada. Mientras nos acercamos al final de nuestro tiempo juntos, quiero enfatizar una verdad fundamental. La confianza de que obtendrán todo en la vida proviene de saber quiénes son realmente. No son seres mortales limitados, sujetos a los caprichos de un mundo externo. Son seres divinos e infinitos, creando su realidad a través de su conciencia. Cuando verdaderamente comprendan esta verdad,
Cuando la encarnen plenamente, la confianza se convierte en su estado natural. Ya no necesitan esforzarse ni luchar para alcanzar sus deseos. Simplemente asumen el estado del deseo cumplido, sabiendo que debe manifestarse en su realidad física. Mis queridos amigos, al salir de aquí hoy, les insto a comenzar a vivir desde esta nueva comprensión. Elijan un aspecto de su vida donde deseen un cambio. Creen una escena que implique que este cambio ya ha ocurrido. Entren en esa escena con todos sus sentidos. Sientan la realidad de ella. Luego, lleven ese sentimiento con ustedes a lo largo de su día. Observen cómo cambia su percepción. Noten cómo las oportunidades alineadas con su deseo comienzan a presentarse. Presten atención a los cambios sutiles en sus relaciones, sus circunstancias, su mundo entero. Recuerden, el mundo externo está constantemente ajustándose a sus suposiciones internas. A medida que mantienen el sentimiento de su deseo cumplido, su realidad no tiene más opción que reflejar esto de vuelta hacia ustedes. Sean pacientes consigo mismos en este proceso. Como cualquier habilidad nueva, requiere práctica. Puede haber momentos en los que retrocedan a viejos patrones de pensamiento. Cuando esto ocurra, suavemente pero con firmeza traigan su atención de vuelta a su estado deseado. Persistan y sobre todo, tengan fe. Fe no en algún poder externo, sino en el poder creativo de su propia y maravillosa imaginación humana. Confíen en la ley que establece que todo lo que asuman y sientan como verdad debe y se objetivará en su mundo. Vayan ahora y vivan desde el final. Actúen como si ya tuvieran todo lo que desean. Sientan la alegría, la plenitud, la gratitud de tener todo lo que quieren. Y observen con asombro cómo su mundo se transforma para coincidir con su estado interno. Recuerden, ustedes son el poder operante en su mundo. Son los autores de la historia de su vida. Escríbanla hermosamente, vívanla plenamente y observen cómo sus sueños se despliegan en su realidad viva. Gracias. Y que su imaginación esté llena de las visiones más grandiosas de su vida ideal. Porque como imaginen y sientan que es real, así debe convertirse. En cierre, mis queridos amigos, quiero dejarlos con este pensamiento final. El viaje en el que están embarcándose, el viaje de la creación consciente, es el trabajo más importante que jamás harán. No es nada menos que el descubrimiento y la expresión de su verdadera naturaleza divina. A medida que practican estos principios, a medida que viven desde el estado del deseo cumplido, no solo están cambiando sus circunstancias externas, están evolucionando su conciencia, están expandiendo su awareness de quiénes son realmente y de qué son capaces de crear. Este trabajo requiere valentía, requiere fe, requiere persistencia, pero las recompensas están más allá de cualquier cosa que puedan imaginar actualmente. Porque cuando dominen el arte de la creación consciente, cuando encarnen plenamente la verdad de que son el poder operante en su mundo, entrarán en una vida de verdadera libertad, alegría y posibilidad ilimitada. Así que vayan con confianza, mis amigos. Sepan que tienen dentro de sí todo lo que necesitan para crear la vida de sus sueños. Confíen en la ley. Persistan en sus suposiciones. Y observen cómo los milagros se despliegan en su vida. Recuerden, el mundo es su espejo, reflejando fielmente de vuelta hacia ustedes sus suposiciones y creencias más íntimas. A medida que cambian su mundo interno, su mundo externo debe cambiar para coincidir con él. Esta es la promesa y el poder de la ley. Sean audaces en su imaginación. Sueñen en grande. Asuman estados que puedan parecer imposibles desde su punto de vista actual, porque nada es imposible para el poder que reside dentro de ustedes. Y a medida que caminan por este camino, a medida que comienzan a ver los frutos de su trabajo imaginativo manifestándose en su realidad, compartan este conocimiento con otros. Ayúdenlos a despertar a su propia naturaleza divina, a su propio poder creativo. Porque a medida que más y más individuos despiertan a esta verdad,
A medida que más y más personas comienzan a crear conscientemente su realidad, nos acercamos a un mundo de armonía, abundancia y alegría para todos. Esto, mis amigos, es el gran trabajo al que todos estamos llamados a hacer. Este es el verdadero propósito de nuestra existencia: despertar a nuestra naturaleza divina y crear un mundo que refleje lo más alto y lo mejor dentro de nosotros. Así que vayan ahora con confianza, con fe, con persistencia. Sepan que obtendrán todo en la vida porque son los creadores de su realidad. El poder es suyo. Úsenlo sabiamente, úsenlo con amor y observen cómo los milagros se despliegan en su vida y en el mundo que los rodea. Gracias, y que su viaje esté lleno de maravilla, alegría y la emoción de la creación consciente, porque ustedes son el poder operante en el ajetreo y el bullicio de la vida. Muchos de nosotros nos encontramos persiguiendo lo que deseamos, ya sea éxito, amor, paz o riqueza. Trabajamos incansablemente, a menudo hasta el punto del agotamiento, creyendo que cuanto más duro intentemos, más cerca estaremos de alcanzar nuestros sueños. Pero les digo hoy, el secreto no está en el intento, sino en el ser. Verán, el universo no responde a sus esfuerzos ni a sus luchas, sino a su estado de ser. Cuando dejan de intentar obtenerlo, abren la puerta para que venga a ustedes. Cuanto más intentan forzar algo a existir, más le afirman al universo que no lo poseen ya. Están en un estado de carencia, y en ese estado de carencia repelen la misma cosa que desean. Reflexionemos sobre las palabras: dejen de intentar obtenerlo y lo tendrán todo. El momento en que se dan cuenta de que ya son la encarnación de todo lo que buscan, es el momento en que todo comienza a cambiar. La clave está dentro de ustedes. El poder que buscan está dentro de su propia conciencia. Primero deben reconocer su naturaleza divina y la abundancia que ya existe dentro y alrededor de ustedes. Tomen un momento para pensar en un tiempo en el que estaban desesperados por algo. Tal vez querían un ascenso en el trabajo o anhelaban que una relación particular llegara a su vida. Cuando se enfocaban únicamente en el deseo mismo, ¿no parecía eludirlos? Pero cuando se relajaban y comenzaban a vivir en la suposición de que ya era suyo, ¿no fluía naturalmente hacia ustedes? Este es el poder de su mundo interno. Lo que creen, lo que asumen y lo que sienten dentro de ustedes mismos es lo que manifiestan en su mundo externo. El secreto para tenerlo todo no está en empujar y esforzarse por ello, sino en rendirse al saber que ya es suyo. El momento en que dejan de intentar obtenerlo, se alinean con la energía de tenerlo. Permítanme preguntarles, ¿cómo actuarían si ya tuvieran todo lo que desean? ¿Cómo se sentirían si todos sus sueños ya estuvieran cumplidos? ¿Se sentirían más relajados, más confiados, más en paz? Este cambio de perspectiva no es un mero ejercicio de imaginación, es la mismísima base de la manifestación. Deben encarnar los sentimientos de sus deseos cumplidos, porque al hacerlo, crean una coincidencia vibracional con esos deseos. Cuanto más encarnen el sentimiento de tenerlo todo, más fluirá hacia ustedes sin esfuerzo. Por eso el camino hacia la manifestación reside en su creencia. Si persisten en la creencia de que les falta algo, continuarán atrayendo carencia. Pero cuando crean, verdaderamente crean, que son completos y enteros en este mismo momento, todo lo que necesitan vendrá a ustedes naturalmente. No necesitan buscarlo, perseguirlo ni forzarlo a existir. Ya es suyo por derecho divino. La ley de la atracción, un principio del que muchos hablan pero pocos entienden realmente, dice que el universo no es algo separado de ustedes. No está allá afuera, distante o fuera de su alcance. El universo está dentro de ustedes. Sus pensamientos, sus creencias, sus sentimientos y sus acciones trabajan todos en armonía con el universo para crear su realidad. No son observadores pasivos, son los creadores. Son los arquitectos de su propia vida. El momento en que dejan de intentar perseguir lo que creen que necesitan,
comienzan a reconocer que todo lo que alguna vez han deseado ya está dentro de ustedes. Imaginen que están sentados en una habitación, y la habitación está llena de tesoros, oro, joyas y todo lo que podrían querer. Todo lo que necesitan hacer es abrir los ojos a la habitación en la que ya están. No hay necesidad de salir de esta habitación para buscar lo que desean. Todo lo que necesitan ya está a su alcance, solo esperando a que lo reconozcan. Sin embargo, muchos pasan toda su vida buscando tesoros fuera de la habitación, pensando que está en algún lugar más allá de su alcance, cuando en verdad siempre ha estado con ellos. El acto de intentar obtener algo proviene de una creencia profundamente arraigada en la carencia. Cuando están en la vibración de la carencia, constantemente sienten que falta algo en su vida. Sienten como si tuvieran que ganar lo que les pertenece por derecho. Pero, ¿y si les dijera que no hay necesidad de ganar lo que ya tienen? ¿Y si les dijera que el momento en que aceptan su valía inherente, todo lo que desean vendrá a ustedes naturalmente? Sus deseos no están ahí para atormentarlos, para hacerlos sentir incompletos. Están ahí para recordarles quiénes son realmente. Sus deseos son un reflejo de la esencia divina dentro de ustedes, llamándolos a despertar a su máximo potencial. Lo único que se interpone entre ustedes y sus deseos es su creencia de que necesitan trabajar duro para ganarlos. La verdad es que no necesitan ganar lo que ya les pertenece. Sus deseos son simplemente un reflejo de la conciencia que mantienen. Dejar de intentar obtenerlo significa dejar de esforzarse desde un lugar de miedo o desesperación. Significa entrar en un estado de confianza, sabiendo que todas las cosas están trabajando juntas para su bien. Cuando dejan de intentar obtenerlo, comienzan a vivir en alineación con el flujo de la vida, con el ritmo natural del universo, y en ese flujo, todo lo que desean aparecerá sin esfuerzo. Consideren la naturaleza de un río. El río no lucha por fluir, no intenta llegar al océano, simplemente fluye, sabiendo que su destino ya está establecido. Se mueve naturalmente, sin resistencia, tallando su propio camino, y al hacerlo, llega al océano. No persigue al océano. Se convierte en el océano, se funde con él, y así es con ustedes. Cuando dejan de intentar obtener lo que desean y simplemente se permiten ser, se alinean con el flujo natural de la vida. Todo lo que necesitan vendrá a ustedes tan fácilmente como el río fluye hacia el mar. La lucha que muchos enfrentan proviene de la creencia de que deben controlar el resultado. Intentan microgestionar el cómo y el cuándo de sus deseos, pero el cómo y el cuándo no son para que ustedes decidan. Su papel es simplemente creer, sentir y actuar como si sus deseos ya estuvieran cumplidos. El universo se encargará del resto. Cuando renuncian a la necesidad de controlar, abren las puertas para que sus deseos lleguen a ustedes de maneras mucho más allá de su comprensión limitada. ¿Verán? Cada pensamiento que piensan es una semilla que plantan en el suelo de su conciencia. La calidad de las semillas que plantan determina la cosecha que cosecharán. Pero aquí está el truco. No se trata de plantar semillas en un intento frenético de obtener algo. Se trata de plantar semillas con el saber de que la cosecha ya es suya. Cuando plantan con la intención de obtener algo, están plantando con la energía de la carencia. Están afirmando que no lo tienen ahora, y esa energía se expande hacia el universo. Pero cuando plantan con el saber de que ya es suyo, plantan con la energía de la abundancia, y esa energía atrae más de lo mismo. Déjenme decirles algo más. Las cosas que desean ya están en alineación con su propósito. Los sueños que tienen no son aleatorios, son parte del plan divino para su vida. Nacieron con un propósito específico, y sus deseos son los susurros de su alma guiándolos hacia ese propósito. Cuando dejan de intentar obtenerlo, se permiten ser guiados. Confían en que los deseos que tienen son simplemente peldaños en su viaje, no obstáculos que superar. Hay una paz profunda que viene cuando dejan de intentar. Es la paz de saber que todo ya está trabajando a su favor. No tienen que luchar por lo que es suyo. No tienen que probarse a sí mismos.
No tienen que empujar ni esforzarse. Cuanto más empujan, más alejan lo que desean. Pero cuanto más se rinden, más lo acercan a ustedes. Esta paz es la clave para desbloquear sus deseos. Cuando están en paz, vibran en una frecuencia que está en perfecta armonía con el universo. El universo no es una fuerza caótica e impredecible. Es un sistema de orden y equilibrio perfectos. Y cuando se alinean con ese orden, todo fluye hacia ustedes sin esfuerzo. Pero en el momento en que entran en resistencia, el flujo se interrumpe. Cuanto más intentan controlar, más bloquean la misma cosa que buscan. Es hora de soltar la lucha. Es hora de confiar en el proceso. El momento en que dejan de intentar obtenerlo, se abren a recibirlo. Sus deseos no son una recompensa por el trabajo duro. Son un reflejo de quiénes son en su núcleo. El momento en que dejan de buscar, comienzan a ver la verdad. Ya lo tienen. Son la mismísima encarnación de todo lo que alguna vez han deseado. Y esta verdad no se limita a las cosas materiales. Se extiende a sus relaciones, su salud, su felicidad y su paz interior. Cuando dejan de intentar obtener amor, el amor viene a ustedes. Cuando dejan de intentar obtener éxito, el éxito viene a ustedes. Cuando dejan de intentar obtener validación, la validación viene a ustedes. Todo lo que buscan ya está dentro de ustedes, esperando ser reconocido. Así que tomen un momento para reflexionar sobre sus deseos. ¿Qué es lo que han estado persiguiendo? ¿Qué han estado esforzándose por alcanzar? Ahora pregúntense, ¿y si ya es mío? ¿Y si no necesito trabajar tan duro para obtenerlo? ¿Y si simplemente me permito experimentarlo ahora? Cuando cambian su pensamiento de intentar tener, se alinean con su verdadero poder. La verdad es simple, no están aquí para luchar. Están aquí para vivir, para experimentar y para crear. Están aquí para recordar su esencia divina y permitir que el universo refleje esa esencia de vuelta hacia ustedes. Son los creadores de su realidad. Y cuando dejan de intentar obtenerlo, se dan permiso para crearlo con facilidad. No hay necesidad de lucha. No hay necesidad de preocupación. No hay necesidad de miedo. El momento en que sueltan la necesidad de intentar, abren el espacio para que todo lo que desean fluya hacia ustedes sin esfuerzo. Es hora de dejar de intentar obtenerlo y, en cambio, simplemente confiar en que ya es suyo. El momento en que sueltan la lucha, descubrirán que lo tienen todo. Ya son completos, ya son abundantes, ya son amados. Y cuando dejan de intentar, el universo les mostrará cuán cierta es esa verdad. Así que suelten el miedo, suelten la lucha, suelten la creencia de que necesitan intentar más duro. Confíen en que ya es suyo. Confíen en que todo lo que desean ya está en camino hacia ustedes, y que el momento en que dejan de intentar obtenerlo, lo tendrán todo. Cuando dejan de intentar forzar resultados, entran en un estado profundo de relajación, de permitir. Cuanto más permiten que la vida se desarrolle naturalmente, más ven cuán fácilmente puede llegar a ustedes. Puede que les hayan enseñado a creer que el éxito requiere un esfuerzo implacable, a creer que la felicidad se gana a través de la lucha. Pero la verdad es todo lo contrario. El éxito, la alegría, la paz y todo lo que desean es simplemente un efecto de alinearse con su yo más elevado y permitir que el universo lo entregue. No necesita ser forzado, necesita ser recibido. Cuando están en un estado de querer, están enfocándose en la ausencia de la cosa que desean. Le están diciendo al universo que no está aquí, que es algo fuera de ustedes, algo que tienen que perseguir. Pero el momento en que dejan de querer y comienzan a sentir como si ya poseyeran lo que desean, se alinean con la energía de la abundancia. Cambian de un lugar de carencia a uno de plenitud. Cuando creen que ya tienen lo que quieren, ya no necesitan luchar por ello. De hecho, el mero acto de perseguir su deseo significa que no creen verdaderamente que ya es suyo. El poder de la manifestación reside en la capacidad de creer que lo que buscan ya es suyo y de experimentar esa creencia plenamente en el momento presente.
El acto de intentar es un acto de resistencia. Es un esfuerzo por manipular el mundo externo para que coincida con sus deseos internos. Y ese esfuerzo solo crea más resistencia. Sin embargo, cuando dejan de intentar y se rinden a la creencia de que lo que quieren ya es suyo, permiten que el universo se alinee con su energía y lo traiga a ustedes. El secreto no está en el hacer, sino en el ser. Ya son la persona que posee todo lo que buscan: la riqueza, el amor, el éxito, la felicidad. Todo está dentro de ustedes ya, y cuanto más intentan obtener estas cosas, más lejos parecen estar. Pero cuando dejan de intentar y comienzan a encarnar la esencia de tener todo lo que desean, se convierten en el imán que lo atrae todo. Sus pensamientos no son solo cosas pasajeras, son fuerzas poderosas que moldean su realidad. Lo que piensan consistentemente, lo harán realidad. Por eso es tan importante enfocarse no en la ausencia de lo que quieren, sino en la abundancia que ya es suya. Dejen de enfocarse en lo que no tienen y comiencen a enfocarse en lo que ya poseen. Cambien sus pensamientos de la carencia a la abundancia, de la lucha a la facilidad, y verán cómo su realidad comienza a reflejar ese cambio. En cada momento, tienen el poder de elegir sus pensamientos y emociones. Tienen el poder de decidir si continuarán persiguiendo algo o si abrazarán la verdad de que ya es suyo. El momento en que se dan cuenta de que no necesitan perseguir nada, entran en un estado de completa libertad. Dejan de trabajar contra el flujo natural de la vida y, en cambio, comienzan a trabajar con él. Cuanto más intentan controlar el resultado, más resisten el proceso natural de la manifestación. Es una paradoja. Cuanto más persiguen algo, más lo alejan. Pero el momento en que sueltan el control y confían en el proceso, el universo se alinea con sus deseos. Es como intentar sostener agua. Cuanto más fuerte la agarran, más se les escapa entre los dedos. Pero cuando relajan su agarre y permiten que el agua fluya, se queda con ustedes. Deben confiar en que todo está desarrollándose perfectamente, incluso cuando parece que las cosas no están moviéndose en la dirección que quieren. Confíen en que el universo siempre está trabajando detrás de escena para traerles lo que desean. Puede que no llegue de la manera exacta que esperan, pero llegará. Cuando dejan de intentar controlar el cómo y el cuándo, permiten espacio para que ocurran milagros. Uno de los cambios más profundos que pueden hacer en su vida es la realización de que ya son completos. No les falta nada. No necesitan trabajar más duro ni intentar más desesperadamente para probar su valía o ganar las cosas que desean. Son dignos simplemente porque existen. Sus deseos no son señales de lo que les falta, sino reflejos de su esencia divina, llamándolos a convertirse en más de quienes son realmente. Cuando dejan de intentar obtener algo, comienzan a expresar más plenamente quiénes son. Y al hacerlo, permiten que todo lo que desean venga a ustedes. La ley de la atracción no se trata solo de pedir lo que quieren y esperar a que aparezca. Se trata de convertirse en la persona que ya tiene lo que quieren. Se trata de encarnar la energía de tenerlo y permitir que esa energía magnetice sus deseos hacia ustedes. Cuando encarnan el sentimiento de ya tener lo que quieren, envían una señal poderosa al universo de que están en alineación con sus deseos. El universo responde a esta vibración trayendo todo lo que coincide con ella. Son seres vibracionales, y todo en el universo es energía. El auto que conducen, las relaciones que tienen, el dinero en su cuenta bancaria. Todo es el resultado de la vibración que están emitiendo. Cuando dejan de intentar obtenerlo, dejan de emitir la vibración de la carencia. En cambio, comienzan a emitir la vibración de la abundancia, y el universo responde en consecuencia. Pero este proceso no se trata de forzarse a sentirse bien cuando no lo sienten de verdad. No se trata de fingir que todo está bien cuando se sienten en conflicto. La clave es cambiar su percepción. Comiencen por reconocer que el deseo que tienen ya es parte de ustedes. Ya lo poseen.
Su única tarea es alinearse con la verdad de que ya es suyo. Una vez que se dan cuenta de que la cosa que desean no está separada de ustedes, la necesidad de intentar obtenerla desaparece. Ya no necesitan perseguirla porque ya están viviendo como si la tuvieran. Tomen un momento y pregúntense, ¿qué es lo que estoy esforzándome por alcanzar? Y ahora pregunten, ¿y si ya lo tuviera? ¿Cómo se sentiría eso? Entren en los sentimientos de tener lo que quieren. Sientan la alegría, la paz, la gratitud. A medida que abrazan esos sentimientos, se alinean con la energía misma que trae sus deseos a la realidad. Cuanto más sienten como si sus deseos ya estuvieran cumplidos, más se materializarán en su vida. La vida no se trata de luchar para lograr algo. Se trata de reconocer que todo lo que necesitan ya está aquí, y todo lo que desean ya está en camino hacia ustedes. El universo es abundante, y hay más que suficiente para todos. No hay necesidad de competir, no hay necesidad de apresurarse. Todo lo que tienen que hacer es alinearse con la energía de la abundancia. Dejen de intentar obtenerlo y permitan que el universo traiga todo lo que desean hacia ustedes. Este proceso requiere paciencia, requiere confianza, pero, sobre todo, requiere rendición. Cuando dejan de intentar forzar las cosas a existir, comienzan a experimentar la vida de una manera completamente nueva. Comienzan a ver la magia del universo desplegándose ante sus ojos. Comienzan a notar sincronicidades, oportunidades y bendiciones que siempre estuvieron ahí, pero que estaban demasiado atrapados en la persecución para verlas. La clave para tenerlo todo no está en el esfuerzo, está en el ser. Cuanto más se permiten ser la persona que ya tiene todo lo que desean, más responderá el universo hacia ustedes. Y cuando dejan de intentar obtenerlo, lo tendrán todo. Podrían preguntarse cómo funciona todo esto. ¿Cómo puede simplemente dejar de perseguir algo, liberar la necesidad de ir tras ello, traerlo a ustedes? La respuesta reside en la comprensión de los funcionamientos más profundos de la mente y el universo. Vivimos en un mundo gobernado por leyes mucho mayores de lo que podemos comprender con nuestras mentes conscientes. Pero una vez que comienzan a entender que todo es energía, que sus pensamientos y sentimientos no son meros momentos pasajeros, sino vibraciones reales que influyen en la tela de su realidad, las cosas comienzan a tener sentido. Cada pensamiento, cada sentimiento que emiten, ya sea positivo o negativo, crea una onda en el universo, enviando señales que atraen energía similar de vuelta hacia ustedes. Así que cuanto más se enfocan en la carencia de lo que desean, más crean una realidad donde esa carencia persiste. Es la ley natural en acción. Lo que enfocan, crece. Por eso es tan importante cambiar su enfoque de lo que no tienen a lo que ya tienen, y abrazar plenamente el sentimiento de tenerlo ahora. Cuando dejan de anhelar constantemente y sueltan la urgencia, crean espacio para la realización de sus deseos. A menudo han sido programados por la sociedad y las influencias externas para creer que esforzarse, lograr y hacer son las únicas formas de tener éxito. La verdad es que el éxito no se trata de cuánto esfuerzo pongan en obtener algo. El verdadero éxito viene desde dentro, desde la tranquila realización de que ya son completos y enteros. Ya son dignos de todo lo que desean. El acto de obtener es simplemente una ilusión. Su verdadero poder reside en ser, en el momento presente, y en aceptar su valía inherente. Cuando dejan de intentar obtenerlo, acceden al poder infinito que existe dentro de ustedes. Dejan de empujar contra el flujo de la vida, y en cambio, fluyen con él. La lucha por obtener lo que desean se desvanece, y se convierten en un canal abierto para que el universo entregue todo lo que quieren. La clave es la rendición. Rendirse a la necesidad de control, rendirse a la necesidad de probar su valía, y rendirse a la creencia de que tienen que trabajar más duro o esforzarse más para tener lo que desean. Suelten la resistencia y ábranse a la abundancia que ya es suya. Al mismo tiempo, es importante reconocer que el proceso de manifestar lo que desean
No se trata de no hacer nada. Se trata de alinear sus pensamientos, creencias y acciones con la visión de quiénes son y qué quieren traer a su vida. Pero la distinción clave es que no están intentando obtener algo que está separado de ustedes. Están permitiendo que su verdadero ser emerja y se exprese plenamente. Sus deseos no son algo fuera de ustedes que necesitan perseguir, son una expresión de quienes ya son. Y cuanto más se alinean con su verdadera naturaleza, más fluirá todo lo que desean hacia ustedes sin esfuerzo. Piensen en lo mucho más fácil que es atraer resultados positivos cuando están calmados y centrados. Cuando están relajados y en paz, están en un estado de permitir, ya no están empujando, ya no están forzando, sino que simplemente están siendo. Y en ese estado de ser, están vibrando en la frecuencia de todo lo que desean. Es como un imán que atrae todo lo que quieren directamente hacia ustedes. Cuanto más duro empujan, más empujan contra el flujo de la vida. Pero cuando dejan de intentar y simplemente se alinean con el momento presente, con quienes son realmente, abren las compuertas a sus deseos. Esto podría parecer una paradoja, especialmente si han pasado toda su vida trabajando duro para salir adelante, intentando lograr algo o persiguiendo el éxito. Pero ese es exactamente el punto. Su trabajo duro y esfuerzo no son lo que les trae la verdadera plenitud. Pueden traer resultados temporales, pero la plenitud a largo plazo viene de un lugar de paz interior, de un estado de aceptación y de saber que ya tienen todo lo que necesitan. Su valía no depende de lo que logren o adquieran. Su valía es inherente, y el momento en que se dan cuenta de eso, dejan de perseguir y comienzan a vivir en alineación con su verdadero ser. Aquí es donde reside el verdadero poder, en la capacidad de liberar la necesidad de validación externa y simplemente ser quienes son. Cuando están plenamente alineados con la energía de quienes son, cuando no están apegados a los resultados, ni impulsados por la necesidad de probar algo, se vuelven magnéticos. Se convierten en un recipiente a través del cual todos sus deseos pueden fluir. Y lo mejor es que no es algo difícil de hacer. No requiere años de esfuerzo, trabajo duro o sacrificio. Todo lo que requiere es la disposición a dejar de intentar, a confiar en que todo lo que desean ya está en camino hacia ustedes y a permitir que el universo obre su magia. La ley de la atracción es una fuerza poderosa, pero su verdadero poder radica en entender que no son ustedes quienes hacen la atracción. Son ustedes quienes permiten. El universo ya está trayendo todo lo que desean. Su trabajo es alinearse con esa verdad y soltar la necesidad de perseguirlo. Una vez que dejan de intentar obtenerlo, se dan cuenta de que siempre ha estado ahí, esperando a que lo reclamen. Ha estado frente a ustedes todo el tiempo, y todo lo que tenían que hacer era dejar de correr tras ello. Cuando dejan de intentar, dejan de resistir, dejan de luchar contra el flujo de la vida, y en ese momento de rendición, se vuelven uno con el universo. Se convierten en los creadores de su realidad, no al intentar forzarla, sino al permitir que se desarrolle en su tiempo y forma perfectos. El proceso de manifestación no se trata de esforzarse, sino de ser. Se trata de entrar en la persona que están destinados a ser y vivir, como si todo lo que quieren ya fuera suyo. Una de las realizaciones más profundas que pueden tener es que no necesitan trabajar duro para lograr sus deseos. El universo es abundante y hay más que suficiente para todos. No hay escasez, no hay carencia, no hay competencia. Lo único que se interpone entre ustedes y sus deseos es la creencia de que necesitan intentar obtenerlos. Cuando liberan esa creencia y aceptan que todo lo que necesitan ya está aquí, todo lo que desean se manifestará sin esfuerzo, proyectadas por la luz de su verdadero poder. No tienen sustancia propia. Son creaciones de su mente, tan seguramente como sus éxitos y sus alegrías. Actuar como si no tuvieran nada que perder es reconocer que, en verdad, no tienen nada que perder más que sus limitaciones.
No tienen nada que perder más que sus falsas creencias sobre quiénes son y de qué son capaces. No tienen nada que perder más que las cadenas que han puesto sobre sí mismos. Imaginen por un momento que son actores en un escenario. El papel que han estado desempeñando hasta ahora ha sido uno de limitación, de miedo, de escasez. Pero ahora les han entregado un nuevo guión. En este nuevo papel, son la abundancia encarnada, son intrépidos, son los amos de su destino, los capitanes de su alma. ¿Rechazarían interpretar este nuevo papel simplemente porque se han acostumbrado al viejo? Por supuesto que no. Lo abrazarían con todo su corazón, con toda su habilidad como intérpretes. Esto, mis amigos, es exactamente lo que les estoy pidiendo que hagan en su vida. Abracen el papel de la persona que ya ha alcanzado su deseo. Siéntanlo, vívanlo, respírenlo. Dejen que cada célula de su cuerpo vibre con el saber de que lo que buscan ya es suyo. Ahora podrían estar pensando, pero Neville, seguramente esto es un engaño. Seguramente esto es mentirme a mí mismo. Y a esto digo, no hay engaño aquí, porque el mundo que ven a su alrededor no es más que la proyección de su conciencia. Sus circunstancias actuales son el fruto de las semillas plantadas por sus suposiciones pasadas. Por lo tanto, asumir un nuevo estado no es mentir, sino plantar nuevas semillas, elegir una nueva realidad. Recuerden, el universo es infinitamente maleable y plástico. Toma la forma de sus suposiciones dominantes. Cuando comprendan esto verdaderamente, cuando internalicen esta verdad, entenderán que realmente no tienen nada que perder al asumir que su deseo está cumplido, porque al hacerlo, simplemente están alineándose con la realidad que desean experimentar. Permítanme compartir con ustedes un principio que ha transformado innumerables vidas: la ley de la asunción. Esta ley establece que si asumen que son lo que quieren ser y continúan en esa suposición, se endurecerá en un hecho. Esto no es pensamiento positivo, no es un simple soñar despierto ilusorio. Es la dirección consciente de su poder creativo, el mismo poder que hace latir su corazón y crecer sus uñas. Actuar como si no tuvieran nada que perder es abrazar plenamente esta ley. Es decir, soy lo que quiero ser, aquí y ahora. Es caminar por el mundo como si su deseo ya estuviera cumplido, sin importar las aparentes contradicciones en su entorno físico. Consideren la historia bíblica de Josué y las murallas de Jericó. A Josué y su pueblo se les ordenó marchar alrededor de las murallas de la ciudad durante 7 días, tocando trompetas. El 7º día debían dar un gran grito, y las murallas caerían. Imaginen ser uno de esos soldados. Día tras día marchan, tocan su trompeta, y nada parece cambiar. Las murallas siguen tan firmes como siempre. ¿No se sentirían tentados a dudar, a cuestionar, a rendirse? Pero Josué y sus hombres persistieron. Actuaron como si no tuvieran nada que perder, como si su victoria estuviera asegurada. Y ese 7º día, cuando dieron el grito poderoso, las murallas se derrumbaron. Esto, mis amigos, es el poder de la suposición persistente. Esto es lo que significa actuar como si no tuvieran nada que perder. Continúan en su suposición, persisten en su fe, incluso cuando toda la evidencia visible parece contradecirla. Porque saben que el mundo visible es solo una sombra, un reflejo del mundo invisible de su conciencia. Profundicemos más en el arte de estar en silencio. El silencio, en este contexto, no es meramente la ausencia de habla. Es un estado profundo de paz interior y receptividad. Es el silencio de una mente que ya no está en guerra consigo misma, que ya no está dividida contra sus propios deseos. En este silencio, se vuelven intensamente conscientes de los pensamientos que pasan por su mente. Comienzan a notar los patrones habituales de pensamiento que han moldeado su vida hasta este punto. Y en este notar, ganan el poder de elegir de manera diferente. Para muchos de nosotros, nuestras mentes son como un mercado abarrotado, lleno de voces competidoras, cada una clamando por atención.
Está la voz de la duda, siempre lista para señalar por qué algo no funcionará. Está la voz del miedo, alertándonos constantemente sobre peligros y trampas potenciales. Está la voz de la indignidad, diciéndonos que no merecemos lo que deseamos. Pero al cultivar el silencio interno, creamos espacio. Creamos distancia entre nosotros y estos pensamientos. Comenzamos a verlos por lo que son, no verdades absolutas, sino simplemente hábitos de pensamiento que hemos permitido que corran desenfrenados durante demasiado tiempo. En este silencio, finalmente podemos escuchar la voz tranquila y pequeña de nuestro verdadero ser. Esta voz no habla en palabras, sino en sentimientos e intuiciones, en destellos repentinos de insight. Es la voz de nuestra naturaleza divina, la parte de nosotros que es una con la fuerza creativa del universo. ¿Y qué nos dice esta voz? Nos dice que somos seres ilimitados, que somos uno con la fuente de toda creación. Nos dice que nuestros deseos no son aleatorios ni caprichosos, sino que, de hecho, son el universo llamándonos hacia nuestra más alta expresión de nosotros mismos. Cuando escuchamos esta voz, cuando nos alineamos con su sabiduría, naturalmente comenzamos a actuar como si no tuviéramos nada que perder, porque nos damos cuenta de que, en verdad, tenemos todo que ganar. Nos damos cuenta de que cada deseo que ha sido plantado en nuestro corazón viene con el poder para cumplirlo. Piensen en una semilla. Dentro de esa pequeña mota está contenido todo lo necesario para convertirse en un roble poderoso. No se preocupa por cómo crecerá, de dónde encontrará los recursos para volverse tan grande. Simplemente comienza a crecer, actuando como si no tuviera nada que perder. Ustedes, mis queridos oyentes, son como esa semilla. Dentro de ustedes está contenido todo lo que necesitan para convertirse en la persona que desean ser, para lograr todo lo que desean alcanzar. Su trabajo no es descubrir cómo sucederá, sino simplemente comenzar a crecer, comenzar a asumir el estado de su deseo cumplido. Ahora, algunos de ustedes podrían estar pensando, pero Neville, he intentado esto antes, he intentado creer, tener fe y nada cambió. A esto digo, la persistencia es clave. Recuerden la historia de Josué y las murallas de Jericó. No cayeron el primer día, ni el segundo, ni siquiera el sexto. Fue solo a través de la suposición persistente, a través de continuar actuando como si las murallas caerían, que ocurrió el milagro. Su estado deseado, su deseo cumplido, es su tierra prometida. Y como los israelitas en el desierto, podrían enfrentar tiempos de duda, tiempos en los que parece que están dando vueltas en círculos. Pero les aseguro, si persisten en su suposición, si continúan actuando como si no tuvieran nada que perder, las murallas de su Jericó caerán. Permítanme compartir con ustedes una técnica que puede ayudarlos a mantener este estado de suposición, incluso frente a aparentes contradicciones. Se llama el método de la nana. Así como una madre calma a su hijo para que se duerma con una suave nana, ustedes pueden calmar su mente consciente para que acepte su hecho deseado. Elijan una frase corta y simple que implique que su deseo está cumplido. Podría ser algo como, gracias por mi salud perfecta, o estoy tan agradecido por mi maravilloso nuevo trabajo, o no es maravilloso que ahora estoy felizmente casado. Repitan esta frase para ustedes mismos suavemente, con amor, mientras se duermen cada noche. Al hacerlo, sientan la realidad de estas palabras, sientan la gratitud, la alegría, la satisfacción de tener lo que desean. Dejen que este sentimiento impregne todo su ser. Esto no es mera afirmación, es la suposición activa del estado de su deseo cumplido. Al hacer esto noche tras noche, están impresionando su mente subconsciente con la realidad de su deseo. Están plantando semillas en el suelo fértil de su imaginación, semillas que inevitablemente brotarán y darán fruto en su realidad física. Abordemos ahora otro aspecto de actuar como si no tuvieran nada que perder: la disposición a tomar acción inspirada. Algunas personas malinterpretan la ley de la asunción,
pensando que significa que deberían sentarse y esperar a que sus deseos aparezcan mágicamente. Pero esto no es así en absoluto. Cuando verdaderamente asumen el estado de su deseo cumplido, cuando encarnan plenamente a la persona que tiene lo que desean, naturalmente serán movidos a tomar acciones en alineación con ese estado. Estas acciones no siempre serán lo que esperan, y no siempre serán cómodas, pero siempre estarán al servicio de su suposición. Por ejemplo, si están asumiendo el estado de ser un dueño de negocio exitoso, podrían sentirse inspirados a asistir a eventos de networking, a contactar a posibles clientes, a estudiar estrategias de negocio exitosas. Estas acciones surgen naturalmente de su estado asumido. No se están forzando a hacerlas por un sentido de obligación o miedo. Más bien, se sienten como las cosas naturales y obvias que hacer, dado quienes saben ahora que son. Esto es lo que significa actuar como si no tuvieran nada que perder. Toman acción inspirada sin apego al resultado, sin miedo al fracaso o al rechazo. Porque saben que su suposición, su convicción interna, es la verdadera fuerza creativa. Las acciones que toman son simplemente permitir que esa realidad interna se exprese en el mundo externo. Recuerden, el mundo externo es plástico, fluido, cambiando constantemente en respuesta a su estado interno. Cuando actúan desde un lugar de carencia, de miedo, de escasez, el mundo les refleja eso de vuelta. Pero cuando actúan desde un lugar de abundancia, de confianza, de saber que su deseo ya está cumplido, el mundo no tiene más opción que remodelarse para coincidir con su suposición. Esto nos lleva a otro punto crucial: la importancia del desapego. Cuando digo actúen como si no tuvieran nada que perder, no estoy sugiriendo que se vuelvan imprudentes o descuidados. Más bien, los estoy invitando a desapegarse de la necesidad de resultados específicos, a soltar su agarre sobre cómo deberían desarrollarse las cosas. Piensen en ello de esta manera. Cuando plantan una semilla en el suelo, no la desentierran todos los días para ver si está creciendo. Confían en el proceso natural de crecimiento. Le proporcionan agua y luz solar, pero no intentan forzar a la semilla a brotar. Saben que en su propio tiempo, a su propia manera, crecerá hasta convertirse en una planta. De manera similar, cuando plantan la semilla de su deseo en el suelo fértil de su imaginación, deben confiar en el proceso natural de la manifestación. Continúan regándola con su suposición, proporcionándole la luz de su fe, pero no intentan forzarla a ser. Confían en que en su propio tiempo, a su propia manera, llegará a realizarse. Este desapego, esta disposición a confiar en el proceso, es un aspecto crucial de actuar como si no tuvieran nada que perder. Porque, en verdad, ¿qué tienen que perder al confiar en el poder creativo de su propia conciencia? ¿Qué tienen que perder al asumir que sus deseos ya están cumplidos? Las únicas cosas que pueden perder son sus limitaciones, sus miedos, sus dudas. ¿Y no son estas las mismísimas cosas de las que desean liberarse? ¿No son estas las cadenas que los han estado reteniendo de vivir la vida que verdaderamente desean? Así que digo, sean audaces en sus suposiciones, sean atrevidos en su imaginación. Porque su imaginación no es una fábrica de fantasías ociosas, sino el mismísimo taller de la creación. Es el lugar donde todas las cosas, todas las experiencias, todos los estados de ser, son concebidos primero antes de ser traídos a la realidad física. Cuando comprendan esto verdaderamente, cuando encarnen plenamente esta verdad, entenderán por qué el silencio es tan crucial. Porque es en el silencio donde pueden escuchar los susurros de su imaginación. Es en el silencio donde pueden sentir los movimientos de su deseo tomando forma dentro de ustedes. Y es desde este lugar de silencio interno, este lugar de saber, que luego pueden salir y actuar, como si no tuvieran nada que perder. Porque, en verdad, tienen todo que ganar. Tienen un mundo completamente nuevo que ganar. Un mundo moldeado por sus más altas suposiciones, sus deseos más nobles. Permítanme compartir con ustedes una práctica que puede ayudarlos a mantener este estado de saber silencioso.
Este estado de actuar como si no tuviera nada que perder se llama vivir desde el final. Cada día, tomen unos momentos para sumergirse plenamente en el sentimiento de su deseo cumplido. Cierren los ojos y vean cómo serían. Sientan cómo se sentirían si su deseo ya fuera una realidad. Tal vez deseen abundancia financiera. En su imaginación, sientan la sensación de seguridad, de libertad, de generosidad que viene con tener más que suficiente. Véanse pagando sus cuentas fácilmente, disfrutando de lujos, compartiendo su riqueza con otros. Sientan la gratitud, la alegría, la paz que viene con este estado. O tal vez deseen una relación amorosa. En su imaginación, sientan el calor del abrazo de su pareja, la alegría de la risa compartida, la profunda sensación de conexión y entendimiento. Sientan el amor fluyendo desde ustedes hacia ustedes, la sensación de completitud y armonía que viene de esta unión. Sea cual sea su deseo, vivan desde el final. Experiméntenlo plenamente en su imaginación. Dejen que cada célula de su cuerpo vibre con el saber de que esta es su realidad. Y luego, desde este estado de saber, sigan con su día. Dejen que sus acciones, sus palabras, sus elecciones provengan todas de este estado asumido. Esto, mis amigos, es lo que realmente significa estar en silencio y actuar como si no tuvieran nada que perder. Significa cultivar un saber tan profundo que el mundo externo no puede evitar ajustarse a él. Significa vivir desde el final, encarnar su deseo tan completamente que no tiene más opción que manifestarse en su realidad física. Ahora, algunos de ustedes podrían estar preguntándose, ¿pero Neville, qué pasa con los desafíos, los obstáculos, los contratiempos que inevitablemente enfrentamos en la vida? ¿Cómo podemos mantener este estado de suposición frente al aparente fracaso o la decepción? A esto digo, recuerden que lo que ven en el mundo externo es siempre un reflejo de suposiciones pasadas, estados de conciencia pasados. Es como la estela detrás de un barco. Les dice dónde han estado, pero no determina a dónde van. Cuando encuentren desafíos o contratiempos, véanlos por lo que realmente son. Oportunidades para fortalecer su suposición, para profundizar su fe en el poder creativo de su conciencia. En lugar de permitir que estas experiencias sacudan su convicción, úsenlas como combustible para establecerse más firmemente en el estado de su deseo cumplido. Por ejemplo, si están asumiendo el estado de salud perfecta y experimentan un episodio de enfermedad, no vean esto como un fracaso de su suposición. En cambio, véanlo como el viejo estado de conciencia agotándose, despejando el camino para que su nuevo estado más saludable se establezca plenamente. Usen esta experiencia para anclarse más firmemente en el sentimiento de salud perfecta. Esto es lo que significa actuar como si no tuvieran nada que perder. Significa aferrarse a su suposición sin importar las apariencias,